Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver cómo calcular el valor de una función en un punto. Por ejemplo, nos dan la siguiente función f de x igual a 3x cuadrada más 5x menos 3 y se nos pide calcular f de 1, f de menos 2, f de 3 cuartos, f de a y f de x más h. Vamos a ver entonces cómo calcular cada uno de estos valores. Vamos a empezar por el primero, vamos a calcular f de 1 y lo que debemos hacer es escribir exactamente la misma función que teníamos originalmente, pero en lugar de cada x vamos a colocar unos paréntesis como aparece aquí. Entonces, como teníamos aquí 3x cuadrada, ponemos 3 y en lugar de la x ponemos paréntesis y seguimos poniendo el cuadrado. Luego es más 5x, entonces es más 5 y unos paréntesis en lugar de la x. Y finalmente el menos 3. Y aquí adentro de estos paréntesis vamos a colocar el valor que, bueno, vamos a sustituir en la función, que es el 1. Entonces aquí ponemos un 1 y aquí también ponemos un 1. Y ahora simplemente hay que realizar estas operaciones algebraicas. Aquí hay que recordar que siempre empezamos elevando al exponente que se indica aquí y después hacemos la multiplicación. Entonces aquí tenemos 1 al cuadrado, que es 1 por 1, lo cual nos da 1 como resultado. Aquí podemos de una vez hacer la multiplicación, ya que no tenemos ningún exponente. Podemos multiplicar 5 por 1, que nos queda 5. Bajamos aquí el menos 3. Y ahora hacemos esta multiplicación, 3 por 1 nos da 3. Y finalmente hacemos esta suma y esta resta. 3 más 5 es 8, 8 menos 3 es 5. Por lo que finalmente obtenemos que f de 1 es igual a 5. Bueno, vamos a hacer lo mismo para calcular ahora f de menos 2. Entonces, igual que antes, escribimos nuestra función y en lugar de las x ponemos paréntesis. Y adentro de esos paréntesis vamos a escribir el menos 2. De esta manera. Y ahora hacemos las operaciones, de nuevo recordando que empezamos elevando al cuadrado. Entonces tenemos aquí menos 2 elevado al cuadrado. Hay que recordar que cuando elevamos un número negativo al cuadrado, el resultado nos queda positivo. Y elevar 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, que nos da 4. Así que el resultado es 4 positivo. Aquí hacemos la multiplicación, más por menos da menos, 5 por 2 da 10. Y ahora podemos hacer esta multiplicación, 3 por 4 nos queda 12. Entonces ahora tenemos que hacer 12 menos 10 menos 3. Este menos 3 simplemente lo hemos ido pasando. Hacemos las operaciones, 12 menos 10 queda 2, 2 menos 3 es menos 1. Por lo que f de menos 2 nos da como resultado menos 1. Bueno, ahora vamos a calcular f de 3 cuartos. Y en este caso lo interesante pues es que tendremos que hacer operaciones con fracciones. Entonces, igual que antes, lo que haríamos es, en lugar de las x, poner paréntesis. Y adentro de esos paréntesis escribimos el 3 cuartos. Y ahora hacemos las operaciones algebraicas. Entonces, empezamos elevando al cuadrado esta fracción. Para elevar una fracción al cuadrado hay que recordar que se eleva el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 3 por 3, que nos queda 9 en el numerador. Y en el denominador va a ser 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones que tenemos aquí indicadas. Para hacer esas multiplicaciones podemos ponerle un 1 abajo al 3 y un 1 abajo al 5 y multiplicar. Entonces sería 3 por 9, 27. Y el 1 que pondríamos aquí abajo sería 1 por 16, 16. Entonces fíjense que en realidad multiplicar una fracción por un entero, lo único que se hace es multiplicar el entero por el numerador. Y el denominador se mantiene exactamente igual. 3 por 9 nos da 27 y el 16 simplemente lo pasamos. Hacemos lo mismo aquí. 5 por 3 nos da 15 y el 4 simplemente lo pasamos. Y este menos 3 también aquí lo pasamos. Y ahora hay que hacer esta suma y resta de números con fracción y enteros. Y para hacer esta operación tenemos varias opciones. Una es la de encontrar el mínimo común múltiplo. Otra es realizar las operaciones cruzadas. Pero en este caso tenemos otra opción que es muy sencilla, que consiste en tratar de igualar los denominadores. En este caso lo que podemos hacer es que estas tres fracciones tengan el mismo denominador, que va a ser el 16.
Primero vemos que el 3 no es una fracción, es un número entero, pero si le ponemos un 1 abajo, ya lo convertimos en fracción. Ahora nos fijamos que si la segunda fracción la multiplicamos aquí por 4, 4 por 4 nos da 16. Si multiplicamos abajo por 4, arriba también hay que multiplicar por 4. Así que nos va a quedar arriba 15 por 4 y abajo nos va a quedar 4 por 4, lo cual ya nos va a dar 16. Y vamos a obtener el mismo denominador que aquí. Y en esta última fracción, pues es muy fácil, simplemente tenemos que multiplicar por 16 abajo y arriba para así obtener el denominador 16. Entonces vamos a tener tres fracciones con el mismo denominador y las vamos a poder sumar y restar muy fácilmente. Vamos a hacer estas multiplicaciones entonces. 15 por 4 nos da 60, 4 por 4 nos da 16 y aquí 3 por 16 queda 48 y 1 por 16 queda 16. Ahora tenemos que hacer esta suma y esta resta. 27 más 60 queda 87 y luego le restamos 48 y nos queda 39. Y como las tres fracciones tienen el denominador 16, pues el resultado nos queda con el mismo denominador. Este de aquí es entonces el valor de f en 3/4. Bueno, nos falta calcular f de a y f de x más h. Para calcular f de a es muy fácil, simplemente fíjense que en lugar de la x tenemos una a, así que simplemente se va a cambiar la x por a. Entonces podemos hacerlo igual que antes, podemos escribir nuestra función y en lugar de las x poner unos paréntesis como aquí, y adentro de esos paréntesis colocar el valor que es a en este caso. Y ahora simplemente tenemos que hacer las operaciones. Aquí nos va a quedar 3a al cuadrado, es decir, estos paréntesis son innecesarios, podemos dejarlo escrito de esta manera, a al cuadrado por 3, y aquí 5 por a, pues es 5a. Y entonces fíjense que es exactamente lo mismo que si aquí en la función original hubiéramos cambiado la variable x por la variable a. Entonces este es el valor de f de a. Y ahora vamos a calcular f de x más h. Entonces para calcular f de x más h hacemos lo mismo. En lugar de cada x ponemos unos paréntesis de esta manera. Y adentro de esos paréntesis vamos a escribir x más h. Entonces aquí ponemos x más h, aquí también. Y ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces en este caso tenemos que desarrollar primero este binomio al cuadrado. Fíjense que en este caso ahora son dos términos aquí que se están sumando y están siendo elevados al cuadrado. Por lo que tenemos que seguir la regla del binomio al cuadrado que aprendemos en álgebra, que nos dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Es decir, esta formulita de aquí. En esta formulita, la a es la x y la b es la h. Así que usando la fórmula simplemente nos queda esto de aquí. X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Bueno, y ahora vamos a hacer las multiplicaciones que tenemos aquí indicadas. Entonces multiplicamos 3 por x cuadrada, queda 3x cuadrada, luego 3 por 2xh, 3 por 2 es 6 y pasamos xh. Y luego 3 por h al cuadrado queda 3h al cuadrado. Aquí también multiplicamos 5 por x es 5x, 5 por h es 5h. Y ahora lo que debemos ver aquí es si existen términos semejantes y en caso de que los haya tendríamos que reducir términos semejantes. Pero en este caso no hay términos semejantes, ya que recuerden que los términos semejantes tienen la misma variable con los mismos exponentes. Entonces 3x al cuadrado, por ejemplo, no es semejante a 5x porque aunque tengan la misma variable, no tienen el mismo exponente. Por lo tanto, este de aquí es el resultado de f de x más h. Ahora les dejo a ustedes el siguiente ejercicio. En esta función tienen que calcular f de 2, f de menos 1 y f de 1 medio. La invitación es que en este momento le den pausa al video y que ustedes realicen el ejercicio y enseguida les mostraré los resultados. Bueno, si ya hicieron el ejercicio, ahora les muestro las respuestas. Para calcular f de 2, simplemente en lugar de cada x ponemos un 2 entre paréntesis y ahora simplemente hay que hacer las operaciones. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Aquí 2 por 2 nos da 4. Y ahora hacemos la operación 8 menos 4, 4, 4 más 1 da 5. Para calcular f de menos 1, hacemos lo mismo, nos va a quedar aquí menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 y más 1. Y ahora hacemos las operaciones. Menos 1 al cubo nos queda menos 1
ya que al elevar a un exponente que es impar, un número negativo, nos queda el resultado también negativo. Y 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que nos da 1. Aquí hacemos ley de multiplicación de exponentes, menos por menos da más. Y ahora hacemos la operación, menos 1 más 2 es 1, 1 más 1 es 2. Y finalmente, para calcular f de 1 medio, sustituimos en cada x el 1 medio, y ahora hacemos las operaciones. Aquí elevamos al cubo el numerador y el denominador. 1 al cubo queda 1, 2 al cubo es 8. Luego aquí multiplicamos menos 2 por 1, que es menos 2, y luego nos queda menos 2 medios, que es lo mismo que menos 1 al hacer la división. Y ahora aquí fíjense que tendríamos que hacer la resta 1 octavo menos un entero y luego sumarle un entero, pero podemos empezar por este lado. Menos 1 más 1 nos da 0, y al sumarle 0 a 1 octavo nos queda como resultado 1 octavo. Así que directamente obtenemos que f de 1 medio es igual a 1 octavo. En el siguiente video vamos a ver cómo calcular el valor de una función, ahora en el caso de una función racional, es decir, una función que es una división de polinomios, como esta función de aquí. Así que los invito a que miren ese video. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes dejarla en